Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro 11º webinario 2018 con el tema Administración por Procesos. Para la realización del webinario, usted tendrá habilitada la sección de chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de los contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se enviará por un mensaje en el chat. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Gracias por su atención y disfruten del webinario. Muy buenas tardes, les saluda Cristian Castillo. Nuevamente bienvenidos a nuestro 11º webinario gratuito del año 2018, organizado por la Unidad de Educación Virtual. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web sustentados en las tendencias actuales de Live Learning o programas de formación en vivo. Para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo pueden encontrar en el aula de webinarios. El presente webinario tiene como objetivo conocer las generalidades para la administración por procesos. En esta oportunidad nos acompaña el MBA Dani Trujillo. Dani tiene una formación profesional en Ingeniero Electrónico, Magíster en Gerencia Empresarial MBA. Además cuenta con una experiencia profesional como ingeniero en liquidación y facturación, consultor y capacitador en el área de procesos en varias instituciones de prestigio a nivel nacional e internacional. Además, es tutor virtual del CGPN del curso de Administración por Procesos. Le damos una cordial bienvenida a Dani para que inicie su conferencia. Gracias. Muchas gracias, mi estimado Cristian. Bienvenidos al presente webinario. Es un gusto dirigirme hacia todos ustedes. Por favor, una vez más, les solicito si me escuchan a través del chat. Pueden confirmarme para comenzar, pues, el presente webinario. Ok, muy amables. Vamos a dar comienzo, pues, con la presente temática. El curso que nosotros desarrollamos con CGPN es Administración por Procesos. En realidad, el curso está estructurado de tal forma que sea la base inicial para gestionar una empresa basada en procesos. El temario que vamos a utilizar el día de hoy o que vamos a llevar a cabo pues se descompone en 5 fases: la fundamentación de la administración por procesos, la clasificación de procesos y un concepto muy interesante que se conoce como las 8 M's, la medición de procesos organizacionales, el mejoramiento empresarial con enfoque de procesos y las metodologías y herramientas que se pueden utilizar. Lógicamente, pues, estas herramientas y estas metodologías las veremos con fines informativos. En los cursos que editamos con CGPN, pues se ve un poco más a fondo lo que es la temática y los métodos de aplicación. Vamos a comenzar. Primero que nada, pues, bienvenidos. La administración por procesos o gestión por procesos, como se la conoce, es una temática relativamente nueva en nuestro entorno. Pero en realidad ya hace varias décadas, pues en otros países ha sido implementada con mucho éxito. Estos resultados han llevado a ser pues una de las estructuras organizacionales más utilizadas ya a nivel público y privado, no solo en otros entornos, sino en nuestro entorno ya de gran aceptación. El sector público en el cual nosotros pues nos encontramos en Ecuador ya cuenta con algunas normativas que nos permiten adaptar lo que es la gestión por procesos, orientado lógicamente pues a los servicios. En el lado privado, lógicamente tenemos estructuración por procesos, pero fomentando herramientas y metodologías propias de las instituciones. Ahora bien, la organización, como nosotros la conocemos, es un sistema. Toda empresa debe ser manejada como sistema y como un sistema abierto, ya que la organización es un conjunto de procesos que se encuentran interactuando entre sí y que tienen estrecha relación con el medio, el cual los rodea. La visión de la gestión por procesos cambia la forma de estructurarse a nivel organizacional. ¿A qué hago referencia? Desde las cavernas, en realidad, nosotros como individuos tratamos de formar asociaciones, grupos de personas que generen bienes, servicios, ¿verdad?
que colaboren de tal forma que podamos salir adelante. La evolución de estos sistemas requiere siempre constante innovación en la forma de administrar una empresa, una organización. Una alternativa en la actualidad es la gestión por procesos. ¿Por qué? La clásica funcional es la estructura más utilizada aún y que sirvió en su época. Sí, la parte jerárquica, la parte vertical, etcétera, fue una buena estructura mientras evolucionábamos, pero en la actualidad resulta ya un poquito contraproducente en los mercados actuales. El mundo ha cambiado, los procesos, la competitividad, la globalización son una realidad y las empresas deben adecuarse a formas estructurales, ¿no?, que nos permitan ser eficientes, que nos permitan evitar rotación del personal, que nos permitan enfocarnos al cliente, que permita agregar valor, generar bienes o servicios de calidad. Y ya veremos posteriormente en la charla pues algunos ejemplos muy buenos de cambios estructurales y otros que resulta ya obsoleto en la actualidad de los mercados. La evolución de los sistemas es algo natural y seguramente en algunos años o décadas tendremos una nueva forma de gestión. La alternativa actual de la gestión por procesos es la que nos brinda esas facilidades. Ustedes tienen en la pantalla dos gráficos, miren. Dos gráficos que nos van a dar la perspectiva. Existen muchos autores, muchos textos. En realidad la gestión por procesos es una forma de gestionar mi organización. Es como yo establezco una estructura para ejecutar los procesos de forma cotidiana. Así de simple, es una forma que yo escogí, ¿verdad? O que nosotros escogimos para un tipo de organización. En la parte superior ustedes tienen el organigrama, muy utilizado aún tanto en empresas públicas como privadas de nuestro entorno, ¿no? En otros entornos, pues lógicamente ya ha quedado bastante relegada por las estructuras planas, ¿no? Las horizontales, enfocadas al cliente, basadas en el colaborador, entre otras. Esta forma clásica funcional no es que siempre fue mala, no, sirvió para evolucionar y estuvo bien hace varios años para formar organizaciones, la jerarquía, el control, fomentar la especialización, ¿verdad? Los departamentos claramente identificados. El departamento de marketing, el departamento de ventas y marketing puede ser, el departamento de producción, el departamento de finanzas, etcétera. Como ustedes pueden ver en la estructura, son departamentos, áreas funcionales y que fomentan la especialización. Tiene ciertas complicaciones en la actualidad por la parte de jerarquía, la parte de rivalidad entre departamentos. Las barreras no cuentan con un flujo de trabajo, no se puede identificar el flujo de trabajo rápidamente revisado. En la parte de abajo ustedes tienen uno de los principales símbolos de la gestión por procesos, que es el mapa de procesos. Esto solo es un símbolo, pero ya refleja el cambio de metodología, el cambio de perspectiva que tiene la forma de gestión. En la parte central vemos los procesos operativos. Primero se enfoca en el cliente, se identifica el flujo de trabajo. Es una estructura ya no jerárquica vertical, sino una estructura más plana, ¿verdad? Tenemos dividido la parte de procesos operativos, procesos gerenciales y procesos de apoyo. La idea es aquí fomentar la visión hacia el cliente, establecer el flujo de trabajo continuo, priorizar y separar la parte que agrega valor al cliente de la que no agrega, pero que muchas veces es necesaria en la organización. Quiero yo, una vez fundamentado estos criterios, brindarles un ejemplo claro de lo que es el cambio de una organización funcional a una gestión por procesos. Vamos a hacer un ejercicio mental, por favor. El registro civil de nuestro entorno, nuestro registro civil es un claro ejemplo de migración de la clásica funcional a una gestión por procesos. Personalmente me gusta este ejemplo porque brinda un panorama claro de un cambio real en nuestra sociedad. Sacar la cédula, personalmente, ¿no?, porque lo viví hace varios años, resultaba realmente medio día, con suerte, ¿no?, en el caso que fui unas 2 o 3 veces hace varios años. Entonces, era más de medio día, era un trámite realmente donde las actividades de espera, que son actividades que no tienen valor agregado ni para el cliente ni para la organización, eran muy largas. Sí, entonces realmente el tiempo, los recursos utilizados, etcétera, era muy largo y muy complejo. Hacer una de las actividades que hace el registro civil, ¿verdad?, que es la parte de cedulación.
Entonces, esa es la clásica funcional. Miren, la ventanilla del formulario, la ventanilla de la firma, la ventanilla de la foto, la ventanilla de la huella, son funciones. Y eso migró a un sistema basado en procesos. Y el sistema basado en procesos, ahora tal vez sacar una cédula, 30 minutos o 40 minutos como máximo, ¿verdad? Lo saqué hace 1 o 2 años que pude ir al registro civil de aquí en Quito, en la parte asociada al Banco Central, por ese sector, y resulta que ya migró a procesos hace muchos años, y ahora el sistema ya es más eficiente, ¿verdad? Siempre hay aspectos que mejorar, pero podemos palpar la realidad de una migración funcional a una migración por procesos. Este ejemplo lo podemos notar claramente en el registro civil. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios? Miren, nosotros tenemos que fundamentar algunos pasos para estructurarnos por procesos. La primera diferencia fue esa, ¿no es cierto? El flujo de trabajo, la orientación del cliente, fomentar la generación de líderes. Generar un líder es algo muy difícil. No es cuestión de cambiar a procesos y que el gerente ahora sea líder, no. La formación de líderes es uno de los pilares fundamentales de la gestión por procesos. Y resulta difícil, sí. Y para nuestro entorno es complejo, claro que es complejo. Pero esa es una de las bases fundamentales de la temática de gestión por procesos. Entre calidad, entre el flujo de trabajo, entre cliente, entre otras. Bueno, entonces si yo deseaba ponerme una empresa, al inicio decía, bueno, voy a tener 10 personas o 5 personas. Esta persona va a ser la encargada de marketing, esta persona va a ser la de producción, esta persona va a ser el gerente. Ahora ya no. En la gestión por procesos, uno de los primeros pasos es generar el mapa de procesos. Y generar el mapa de procesos, primero es la visión global de la organización, ¿no? Lo que hacía antes del organigrama, ahora hace el mapa de procesos. ¿Qué es lo que hago? Voy reuniendo las diferentes actividades que yo realizo en la empresa y voy segmentando entre lo que es gobernante, entre lo que es productivo y lo que es de apoyo. Los procesos gobernantes van alineados justamente a la visión de la empresa. Los productivos serán los encargados de generar el bien o servicio, y los de apoyo van a ser los que me ayuden al resto del proceso. Ya lo veremos un poquito más adelante, pero recuerden que el mapa de procesos no es el gráfico, no es el flujograma. A las personas que sean ingenieros en sistemas, por ejemplo, o que estén asociados a la parte tecnológica, el mapa de procesos lo construyen de forma de un flujograma para los algoritmos, etcétera. En la temática de administración, el mapa de procesos no es eso, sino es la visión global de la organización. Por favor, este es un primer criterio a tomar en cuenta para estructurarnos por procesos. Bueno, si yo voy a decir, mi gestión es por procesos, la unidad básica de gestión, ese es el segundo criterio. La unidad básica de gestión de mi empresa ya no es la función, ahora es el proceso. ¿Y qué es el proceso? Miren, voy a tomar de la ISO. Cualquier actividad, nos menciona la ISO, ¿no? Cualquier actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos para transformar elementos de entrada en resultados puede considerarse como un proceso. Sí, entonces el proceso como tal va a ser un conjunto de actividades y va a permitirme tomar entradas, agregar valor, transformarlas y obtener salidas. Sí, eso va a ser un proceso en sí. Durante su ejecución va a tener algunos elementos que va a utilizar. Entonces, una vez que he comprendido que es una unidad de gestión el proceso, hay elementos que tiene el proceso, que son las entradas, salidas, recursos, controles y, lógicamente, las actividades que son parte del proceso. Miren, algunos, tal vez ustedes ya han leído gestión por procesos, autores. Hay algunos autores que incluyen otros elementos, como por ejemplo los límites del proceso, el alcance, etcétera. Pero yo he tomado esta definición. ¿Por qué? Porque la mayoría de autores coinciden en estos elementos y dice que después que se define el proceso, ahí sí ponemos, por ejemplo, el alcance, los límites, etcétera. Esos son parámetros asociados al proceso, pero no elementos que conforman como tal, el proceso. Entonces, los elementos, las entradas son los inputs, ¿cierto? Por ejemplo, si yo me dedico a confeccionar ternos para caballeros, por ejemplo. Las entradas serán el hilo, los botones, la tela, ¿verdad? Todo eso serán las entradas, sí, lo que yo voy a transformar. Las salidas pueden ser bienes o servicios, en este caso el terno, ¿verdad? Entonces el terno va a ser una salida.
el resultado de mi proceso. Los recursos son los medios que emplea el proceso. Entonces, el recurso humano, por ejemplo, el sastre, la máquina de coser, la mesa, las tijeras, esos son los recursos que utiliza el proceso y que son necesarios para llevar a cabo esa transformación. Y él abajo los controles. ¿Qué será pues mi sistema de medición y control, no? Siempre voy yo pues monitoreando los avances, ¿verdad? Las empresas generalmente utilizan tablas de indicadores y una metodología para evaluar sus procesos. Ese es el sistema de control. La metodología y los indicadores asociados. Y nos falta el último elemento que yo les mencioné, que son las actividades del proceso. Mire, en todo proceso del mundo, sea bienes, sea servicios, sea público o privado, van a encontrar ustedes inicialmente 2 tipos de actividades. Solo 2 tipos. Y esas van a llegar a ser al final 3 tipos de actividades. Comencemos. Las actividades de valor agregado y las actividades sin valor agregado. Punto, no hay más. Esas son las de valor agregado y las sin valor agregado. Las actividades de valor agregado se van a descomponer en 2 subítems. El primero, que es las actividades de valor agregado real, y el segundo, las actividades de valor agregado organizacional o empresarial. La primera son las actividades de valor agregado real. Entonces, vamos a citar un ejemplo. Ustedes deciden tomar un curso con CGPN, ¿cierto? Con la Politécnica Nacional a través del Centro de Educación Continua. Una actividad que les agrega valor a ustedes son las tutorías que nosotros damos a través de videoconferencias, o las videoconferencias como tal. También tenemos chats, tenemos foros, y el tutor se sienta y les asesora en línea, ¿verdad? Entonces les da una charla como lo estoy dando yo. Esa actividad se llama actividad de valor agregado, real. ¿Por qué? Porque eso le interesa al cliente, el cliente está pagando por eso. Esa es una actividad que me agrega valor directamente al cliente, una actividad de valor agregado real. En un automóvil, por ejemplo, si ustedes van a comprar un automóvil, una actividad que les agrega valor es que esté bien pintado, ¿cierto? La actividad de pintura, la actividad de soldadura, acabados, etcétera. Si usted va a comprar una hamburguesa, una actividad que agregó valor es que esté bien cocida la carne, por ejemplo, esté correctamente balanceadas las salsas, etcétera. ¿Ya? Eso. Entonces hemos citado ejemplos de bienes y servicios. Esas son las actividades que le agregan valor al cliente. Las siguientes actividades son actividades de valor agregado para la organización, o valor agregado empresarial se llama. Estas actividades sí agregan valor, pero no directamente al cliente, sino a la organización. Ustedes cuando están en un curso de CGPN, por ejemplo, las videoconferencias son actividades de valor agregado real. Una actividad de valor agregado organizacional puede ser la encuesta al final del curso, una encuesta de satisfacción del cliente. A usted como cliente no le interesa mucho perder el tiempo, ¿me entiende? Llenando formularios, haciendo esto. Pero a la organización sí, porque es parte de su constante mejora, monitoreo, medición. Llenar sus datos para una inscripción en un curso como este webinario es algo que a usted no le agrega valor como cliente, pero a la organización sí. Pero ya recibir esta charla, eso sí es valor agregado al cliente. Entonces hay que diferenciar esto para después hacer planes de priorización, asignación de recursos, de presupuestos, etcétera. Y la tercera, que son las actividades sin valor agregado, ¿verdad? Las actividades sin valor agregado están presentes en casi todos los procesos. Las actividades sin valor agregado pueden ser, por ejemplo, actividades de espera. Por ejemplo, actividades de movimiento, actividades de preparación, etcétera. Existen algunas clasificaciones. Estas actividades no agregan valor, y la idea es eliminarlas, pero muchas veces no se pueden eliminar estas actividades. Entonces, cuando no se pueden eliminar, hay que tratar de optimizarlas. Ejemplo, usted va a una entidad pública o privada y deja una carta, haciendo una solicitud de cierta información o de cierto trámite. Usted entrega la carta y hay un lapso de espera, ¿verdad? Entonces, esa actividad de espera no le agrega valor ni a usted ni a la organización. Pero por naturaleza, para atenderle hay que realizar actividades previas, revisiones, etcétera. Esas actividades de espera hay que tratar de eliminarlas. Cuando no hay cómo eliminarlas, hay que tratar de optimizarlas. Eso, que duren lo menos posible. Ya, esas son actividades, por ejemplo, sin valor agregado. Otra actividad sin valor agregado, por ejemplo, en un lugar de ensamblaje de vehículos, ya, en la zona de ensamblaje versus
el aparador con las herramientas, con destornilladores, soldadoras, etcétera. Debe estar bien diseñado el puesto de trabajo, porque si no, el operador, la persona que ensambla, que pinta, que suelda, etcétera, va a tener muchos traslados entre la zona donde está realizando su trabajo y la zona de herramientas. Entonces, por eso se hacen los diseños de puestos de trabajo, ¿verdad? En un banco, en un sistema público, por ejemplo, de trámites, que la impresora no esté ubicada de forma adecuada para cierto trámite, involucra exceso de movimientos del personal. La impresora, los archivadores, entre muchas opciones más. Entonces, hay que diseñar los puestos de trabajo de tal forma de reducir el impacto de esas actividades que no agregan valor. Esos son los elementos del proceso, miren. Y esas son las actividades que ustedes ya pueden ir analizando en sus procesos empresariales, en lo que ejecutan a diario. Ya pueden ir ustedes pensando en ese tipo de actividades. Ahora bien, asociados al proceso, un tema importante que tratamos en nuestros cursos es la parte visual. Sí, es la parte visual, porque la persona, el ser humano, por naturaleza tiende a comprender mucho a través de los ojos, a través de la visión. Entonces, los diagramas de flujo o los flujogramas de los procesos es una temática que realmente nos importa y abordamos de forma profunda en los cursos. ¿Por qué? Porque usted muchas veces, cuando selecciona un manual, en lugar de leerse las 15 páginas de un procedimiento asociado a un proceso, usted lo que hace es directamente irse al gráfico. Y una vez que entiende la estructura del proceso y puede leer el gráfico, ahí sí ya entramos en detalle en lo que dice mi manual, en lo que dice mi procedimiento, entre otros. El flujograma es la representación gráfica, entonces, del proceso. Aquí viene el tercer criterio muy importante para este webinario. Les voy a recomendar complementar, pues, con tres temáticas de consulta: ANSI, ASME y BPMN. Si ustedes consultan estos tres en Internet, rápidamente van a obtener la parte de modelos, nomenclaturas, entre otros aspectos, para saber, conocer cómo están estructurados los flujogramas y leerlos e interpretarlos. Les repito, por favor, es ANSI, ASME y BPMN. Si ustedes hacen esta consulta de estos tres términos, van a ver las diferentes nomenclaturas y se van a dar cuenta por qué en una organización utilizaban una simbología y cuando fueron a trabajar en otra organización obtuvieron otra metodología, o sea, otra simbología, otros símbolos, etcétera. Entonces, lógicamente los flujogramas van a poder ustedes comprenderlo mejor. En nuestro sistema público actualmente, por el acuerdo ministerial, me parece que es el vigente del 1573, se está aplicando el BPMN. ¿Sí? Eso, pero pueden revisar el ANSI, ustedes pueden, en la pantalla tienen un tipo ANSI, ¿no? Y otros ASME. Ahora bien, la tercera herramienta que vamos a ver el día de hoy es la parte del manual de procesos. Les agradezco mucho, estimados. Está destinado a dar la charla y posterior a la cual aperturaremos la ronda de preguntas. Les agradezco mucho su atención. Al final, pues encantado les vamos a responder todas sus inquietudes. El manual de procesos, miren, es la otra herramienta que vamos a ver. El manual de procesos es un manual, como su nombre lo dice. Es un documento en el cual yo genero toda la información pertinente acerca de los procesos de la organización. Aquí viene una falacia de la administración. No es adecuado generar documentación, sino herramientas. Sí, y el manual debe ser una herramienta. Es un documento, pero que es una herramienta de gestión. No me interesa, como persona, no como administrador, generar un manual de 300, de 400 hojas, de 500, a menos que sea estrictamente necesario. Lo que me interesa es generar un documento que sea herramienta de gestión. La idea de la gestión por procesos es una herramienta, no es documentación. Como varias empresas, pues lógicamente caen en esta falacia administrativa, que es generar un documento y no una estructuración completa. Bueno, el manual de procesos tiene una estructura, ¿verdad?, en la cual van algunos ítems como la página de portada, los objetivos, el glosario de términos, el inventario de los procesos, ¿sí?, el mapa de procesos como tal, la información detallada de los procesos, sistema de medición y anexos. Es una estructura base nada más. Después, pues ustedes pueden como organización aumentar ítems o disminuirlos, dependiendo de sus necesidades.
El tema 2, miren, es la clasificación de procesos y las 8M. ¿Por qué lo hemos categorizado así? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a comenzar a pensar en el proceso que nosotros manejamos en nuestra organización. Y ese proceso tiene factores determinantes. ¿Sí? Si yo quiero estudiarle al proceso, ¿cómo lo inicio? ¿Cómo inicio mi estudio de ese proceso, mi análisis? Un primer paso puede ser, o uno de los primeros pasos puede ser con los factores determinantes. De Mariño Navarrete, tomar este criterio bastante completo, van a encontrar ustedes en los diferentes textos entre 6M a 8M. He colocado aquí el de 8M porque es bastante completo y cubre, pues lógicamente, el resto de criterios. Por sus siglas en inglés, miren la gerencia, métodos, personas, medio ambiente, máquinas y equipos, dinero, mediciones y materiales. Ustedes pueden ya hacer un ejercicio mental. Por ejemplo, método. Bueno, tengo mi proceso que ejecuto todos los días o todas las semanas o cada 3 horas o cada hora, etcétera. Y este proceso lo realizo en el trabajo. ¿Cómo está el método? ¿Está obsoleto o el método es adecuado para mi proceso? Otro, por ejemplo, las personas, mano de obra, ¿no? Personas, ¿las personas están calificadas o no? Y comienzo yo a analizar mi proceso mediante los factores determinantes. Máquinas y equipos. La educación tradicional hace muchas décadas continúa siendo excelente, pero ahora la educación virtual es una valiosa alternativa, ¿cierto? No tengo que incurrir en costos de transporte ni tiempos de transporte, puedo tomar cursos de manera virtual, sí, desde mi casa, desde un ambiente conocido para mí, tranquilo, y puedo educarme. Entonces, las máquinas y equipos han cambiado, ¿cierto? Y definen, son factores determinantes del proceso. No es lo mismo dar capacitación en máquina de escribir que con laptop e internet. Entonces, son un factor determinante. Y otro, por ejemplo, materiales. Si deseo un terno de buena calidad, el material debe ser de buena calidad. Entonces, yo estructuro mi proceso y voy analizando estos factores determinantes. ¿Cómo estoy en materiales? ¿Cómo estoy en el método? ¿Cómo estoy en mano de obra? ¿En máquinas y equipos? Etcétera. Bueno, como todo en la vida, miren, es necesario clasificar. O sea, es necesario estar ordenados, organizados, ¿verdad? Como empresa, no va a faltar esto. Entonces, las clasificaciones que vamos a citar en el webinario son 2. La primera es por su complejidad o nivel jerárquico. Ustedes pueden ver en la pantalla los macroprocesos, procesos, subprocesos, actividades y tareas. Un ejemplo puede ser los macroprocesos de elaboración de conservas. Y dentro de ese macroproceso de elaboración de conservas puede haber procesos de elaboración de enlatados, de elaboración de mermeladas, etcétera. Y bajo esos procesos se definen los subprocesos. En un ambiente de producción, no me gusta mucho el término que utilizan algunas empresas, pero lo utilizan, por eso lo voy a citar. Como macroproceso le suelen colocar producción, y dentro de producción en procesos, por ejemplo, el proceso de soldadura o de ensamblaje, etcétera. Y bajo eso definen los subprocesos, actividades y tareas. No me gusta mucho el término porque asocia un poco con la parte jerárquica, ¿no? De área, pero es utilizada. Y la idea es generar herramientas, entonces mientras sea una herramienta, pues no hay inconveniente. Y la segunda es por su rol dentro de la organización. ¿Qué papel cumple cada proceso? Y existen procesos gerenciales, operativos y procesos de soporte. Los procesos gerenciales son también conocidos como estratégicos o gobernantes y van alineados a la visión de la empresa. Sí, son procesos que generalmente ejecuta la gerencia o la alta gerencia y otros procesos que tengan direccionamiento hacia la visión de la empresa. Ejemplos de estos macroprocesos, por ejemplo, la parte en una universidad, los procesos de rectorado, ¿ya? En marcas de automóviles multinacionales, por ejemplo, hay procesos de investigación y desarrollo, que son procesos gerenciales, ¿sí? La parte también gerencial de la empresa, etcétera. Procesos operativos. Los procesos operativos son también conocidos como, por ejemplo, procesos primarios, procesos misionales, procesos de negocio. En algunos textos van a encontrar como procesos agregadores de valor. Procesos en nuestro sector público, por ejemplo, los procesos sustantivos, se los conoce así, operativos, etcétera. Productivos también. Estos procesos estamos encargados de generar el bien o servicio que es razón de ser de la organización y están alineados a la misión de la empresa, lógicamente, ¿cierto? Eso. Entonces serán procesos que generen el bien o servicio. Ejemplo, puede ser un proceso de soldadura, de ensamblaje, un proceso de atención al cliente, por ejemplo, en el caso de servicios, ¿sí?
lógicamente las clases que nosotros damos, las videoconferencias, estarán dentro de un proceso operativo, ¿verdad? Porque es un proceso que agrega valor directamente al cliente. Y por último, los procesos de apoyo, también conocidos como soporte, o en nuestro sistema público, por ejemplo, los procesos adjetivos. Son procesos que brindan apoyo al resto de procesos, o sea, los gerenciales operativos. Sí, generalmente en las empresas, sistemas tecnológicos, ¿no es cierto? El departamento de sistemas, los procesos asociados a ese departamento son procesos de apoyo. Gestión del talento humano, por ejemplo, generalmente, no siempre, pero generalmente son procesos de apoyo. Con esto no queremos decir que uno sea más importante que otro o que quede relegado, no. La idea es direccionar, enfocándonos al cliente e identificando qué es gerencial, qué es operativo y qué es de apoyo. Porque parar un proceso operativo realmente es de gran impacto en la organización. Sí, parar, por ejemplo, en el IES una atención médica, en el SRI una caja de atención para procesos asociados a tributación, parar la cocina, por ejemplo, en una franquicia, ¿no es cierto? Y como vamos al centro comercial y nos venden hamburguesas, pollo, etcétera, parar el proceso de cocina, de cocción de alimentos, de generar las papas, etcétera, la comida, las bebidas, es de gran impacto. Esa es la idea de clasificar los procesos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en una empresa como CGPN, parar las videoconferencias o parar un foro, ¿cierto? Que un docente no pueda brindar una charla o un chat, etcétera, eso es de gran impacto para el cliente, ¿ya? Pero tal vez si paro la facturación, va a ser de impacto, sí, pero no el impacto que tiene un proceso operativo. Esa es la idea, clasificar nada más, no es relegar ni nada asociado con esos temas. Bueno, estamos mirando, ¿no?, la visión global de la gestión por procesos. Muchos de estos temas los tratamos a fondo en los cursos que brindamos a través de CGPN. El tema 3 es medición de procesos organizacionales. Y vamos a hacer una reflexión, miren rápidamente. Hay diferencias entre controlar y mejorar. Controlar, cuando llego a un nivel adecuado, hay dos criterios que nos presenta un autor, Mariño Navarrete. Nos dice la gerencia para controlar y la gerencia para mejorar. Controlar es cuando ya llego a un estatus adecuado y trata de mantener el status quo, sí, es decir, el estado actual del proceso. Y mejorar es incrementar el nivel de desempeño de ese proceso. Entonces los clasifican en esos dos y lógicamente pues son desarrollados cada una en función de lo que quieren lograr, ¿no? El uno mantener, el otro mejorar, el otro incrementar. Porque lógicamente no siempre se debe mejorar. Hay momentos en los cuales yo debo garantizar el status quo y me dedico a eso. Y después, una vez que tenga estabilizado el proceso, ahí sí mejor. Para esto, pues, lógicamente los sistemas actuales utilizan indicadores. Nuestras empresas. He tomado, justo basado en el texto mencionado de Mariño Navarrete, una clasificación de indicadores bastante corta y buena. Pueden encontrar muchas clasificaciones, dependiendo de la temática. Esta clasificación es orientada a gestión por procesos, a gerencia de procesos como tal. Indicadores de eficiencia, de eficacia, de procesos y de resultados. Los primeros dos indicadores de eficiencia y eficacia van asociados a lo que yo pretendo medir. La eficiencia o la eficacia, ¿verdad? Tomo una carrera. Entonces es eficiente si optimizo recursos y termino en el menor tiempo posible, ¿verdad? Una carrera universitaria, por ejemplo. Y es eficaz, en cambio, si logro yo el objetivo. La diferencia es que la eficiencia utiliza la parte de optimización de recursos. Y la eficacia va orientada únicamente al logro de objetivos como tal. Y la segunda clasificación, que es indicadores de procesos y resultados, cambia. Ya no es en función del concepto, sino ahora de la ubicación, localización de la medición. ¿Dónde mido el proceso? ¿Dónde lo mido? ¿Al principio, al final o en el transcurso del proceso? Los indicadores de procesos son indicadores que miden a nivel interno el proceso. Y un indicador de resultados mide al final, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para las muchas franquicias que vemos en los centros comerciales, ellos miden tanto en proceso como en resultados. Sí, en resultados al final, ¿cierto? Sobre los bienes o servicios y asociados también puede ser a la satisfacción del cliente. Pero miden también los procesos. A ver, por ejemplo, niveles de desperdicio, reprocesamiento, entre otros ejemplos. Cuando nosotros escojamos ya el indicador que nosotros pretendemos para nuestro proceso, tendremos que definir los elementos. Y los elementos base, porque hay otros más, ¿no? Es el nombre, la formulación, la meta, la unidad de medida y otros que he colocado
por algunos parámetros asociados, como lo llaman los autores. Un nombre, por ejemplo, indicador de productividad, o calidad en el envasado, o oportunidad de entrega de tal trámite, etcétera. La formulación puede ser uno o varios factores. Una fórmula puede ser, por ejemplo, el número de asistentes al webinario. Tal vez esa fórmula basta para mí, como instructor, pero tal vez a CGTM no le interesa mucho el número de asistentes, sino la tasa de asistencia. Ya se inscribieron 10 y asisten solo 8, un ejemplo. Entonces, la formulación depende de qué datos usted necesite como organización. En este caso sería una tasa de asistencia, ¿verdad? O también puedo medir productividad, por ejemplo. Si yo me dedico a hacer mesas, pongo mesas por hora hombre, y estoy midiendo la productividad de mi proceso. La meta es el nivel deseado ahora. La meta es el nivel deseado para mi indicador. Por ejemplo, el 90% si era una tasa, ¿ya? Mi meta es del 90%, o mi meta es 20 mesas por día, o 20 mesas por hora hombre, o una mesa por hora hombre, etcétera. Esa es la meta que yo voy a definir. Y la unidad de medida va a ser la forma en la que se expresa el valor resultante del indicador. Porque si yo puse una tasa de asistencia al final, me va a salir 90, 80 o 100, etcétera, ¿verdad? Ese valor final, ¿en qué unidad de medida está? Ejemplo, puede ser minutos, segundos, kilogramos, ¿verdad? Kilogramos hora, etcétera. Eso depende de cómo yo realice el indicador. Algunos lo llaman elementos, otros autores lo llaman parámetros asociados. Frecuencia, herramientas de control, responsable, proceso, codificación y observaciones. Frecuencia es la periodicidad, también conocida con ese nombre. Cada cuánto yo mido el indicador. Herramientas de control, un software, ¿cierto? O una tabla de control, etcétera. Responsable del indicador, el proceso asociado, la codificación, para identificar rápidamente mi indicador. Ejemplo, ICA-001, un ejemplo. Indicador de calidad asociado al proceso A y es del 001. Un ejemplo nada más, ¿verdad? De codificación. Y un ítem de observaciones para registrar. Lógicamente en nuestros cursos pues asociamos esto con fichas de indicadores, con tablas de indicadores, para poder pues lógicamente realizar ejercicios, ¿no? Prácticos como lo realizamos a través de las aulas virtuales. Vamos a ver un pequeño ejemplo basado en Mora, que se ha hecho algunas modificaciones para este curso, este webinario, ¿no? Basado en las fichas técnicas de indicadores de gestión logística de Mora. A ver, el nombre del indicador que vamos a ver es capacidad de producción utilizada. ¿Por qué pusimos este indicador? Porque este indicador es general, para todo tipo de empresas, para bienes, servicios, etcétera. La formulación es capacidad utilizada sobre capacidad máxima de recurso por 100. Si usted tiene un galpón, si usted tiene un motor, o si usted contrata una persona, puede utilizar en cualquiera de esos escenarios de este indicador, que es capacidad utilizada sobre capacidad máxima del recurso. Usted contrata a una persona 8 horas diarias, ¿cuánto está aprovechando de esa disponibilidad? Usted compró una máquina que sella 100 fundas por minuto, ¿cuánto está utilizando de esa capacidad, verdad? A ver si está subutilizada, sobreutilizada o está cumpliendo con los estándares, datos de placa, por ejemplo, de la máquina. Usted tiene aulas en una universidad, entonces hay una capacidad instalada, no una capacidad máxima del recurso. Tengo 20 aulas y ¿cuánto estoy utilizando? ¿Solo 15 u 11? Entonces, en función de este indicador, tomo decisiones. Unidad de medida porcentaje, meta 90%. El momento que genero tasas, queda la unidad de medida como adimensional, ¿no? Entonces, en ese caso se suele utilizar en los casos administrativos el porcentaje. Por eso hemos colocado este ejemplo, para tratar de abarcar estos casos especiales. Meta del 90%, alternativa mayor al 90%, mayor o igual al 90%. Algunos autores prefieren poner mayor para enfocarse en la filosofía de querer superar ese límite. Y frecuencia o periodicidad mensual. Capacidad de producción utilizada. Una vez que yo planteo el indicador, monitoreo el proceso. Y ustedes lo que tienen en la pantalla es un monitoreo, ejemplo nada más académico, de un monitoreo de un proceso. He tomado los valores, los ítems, los factores de la fórmula y he monitoreado la capacidad utilizada, la capacidad máxima del recurso y he calculado el valor del indicador. Una tabla es una herramienta muy buena para procesar los datos, pero no es tan buena para ya tomar decisiones o analizar, emitir criterios de lo que está pasando, porque lógicamente es una matriz de datos y muchas veces tenemos más datos de los que ustedes pueden identificar en la pantalla. Para eso se utilizan estas representaciones gráficas, ¿sí? Basado en barras, en líneas, etcétera.
diferentes tipos de esquemas, en los cuales tenemos dos valles, ¿no? En la parte, podemos identificar dos valles, sí, en la parte inicial con los datos presentados por dicho indicador. Ahora bien, bueno, estamos dando una visión amplia, ¿no?, de lo que son nuestros cursos, de la información de gestión por procesos y de algunos detalles sobre la medición y mejoramiento. Miren, tema 4, el mejoramiento empresarial. El mejoramiento es algo natural del ser humano. Siempre estamos buscando mejorar. Todos buscamos mejorar. Y por eso es que la sociedad, desde las cavernas ha llegado en donde estamos, ¿no es cierto?, una época de revolución ya tecnológica como tal, globalización, comunicaciones. La idea es elevar el nivel del sistema para adaptarse a los cambios del mercado. Y el mejoramiento continuo debe ser uno de sus principios. ¿Cómo establecen los principios de la calidad, verdad? Un principio de la calidad nos dice justamente eso. Entonces, un objetivo de la empresa debe ser el mejoramiento continuo. Y aquí viene un criterio de otro autor que manejamos en el curso, que es Gutiérrez. La calidad y la variabilidad. Miren, todo es variable. No hay proceso con variabilidad cero. Eso es teórico, no existe. En la realidad todo es variable. ¿Y de qué depende? De cómo interactúen los factores determinantes del proceso. Sí, un ejemplo, los materiales no son siempre los mismos, las diferencias del recurso humano, entre otros. Si todo proceso es variable, el bien o servicio es variable. Y si el bien o servicio es variable, la satisfacción del cliente va a variar. ¿Qué es lo que han hecho las grandes industrias? Han uniformizado sus procesos de tal forma que la variabilidad sea tolerable. Por eso cuando nosotros vamos a un centro comercial y colocamos dos objetos frente a nosotros y son de la misma marca, mismo color, mismo tamaño, mismo lote de producción, nosotros decimos cualquiera de los dos. O sea, adquiero yo o compro cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque la variabilidad ha sido controlada por estas empresas. Sí, en una cadena de alimentos uno se da cuenta cuando una franquicia no ha podido controlar bien la variabilidad, porque no es lo mismo comer en el local del sur que en el local del norte o del centro o de otra ciudad. Pero hay organizaciones que han logrado controlar esa variabilidad. Entonces resulta que ahora nosotros vamos al sur y comemos y nos gusta, y vamos al norte y es similar, bastante similar, casi lo mismo, ¿verdad? No hay variabilidad cero, pero esa variabilidad es tolerable para el cliente. Eso, y lo han logrado poco a poco. Ha sido un trabajo de muchas décadas, pero ya muchas empresas lo han logrado. Bueno, para aspectos de mejoramiento, nosotros, la idea de tomar un curso, por ejemplo, a través del Centro de Educación Continua de la Politécnica Nacional, es fundamentarse en algo. O sea, yo puedo mejorar sin estudiar, claro que puedo mejorar, pero quiero optimizar mi mejoramiento, quiero basarme en metodologías ya probadas y quiero estudiar métodos, metodologías, procesos de mejora. Entonces, algunos de los cuales nosotros presentamos, Six Sigma, PEA, TOC, LEAN, MPE, por ejemplo, sí. Voy a citar rápidamente, ¿no? Les recomiendo la siguiente lectura. Para LEAN, por ejemplo, caso Toyota, si ustedes ponen en Google van a encontrar mucho. LEAN tienen algunas páginas muy específicas para esto, ¿no? Como la organización de LEAN, etcétera. Para Six Sigma, lean por favor el caso Motorola. Muy bueno, ¿no? Y lo tratamos nosotros en nuestros cursos. Excelente. Sí, y la parte de variabilidad de procesos, etcétera. Uno que me gusta mucho, el MPE, que ustedes ven al final de la presentación. El MPE lo citó Harrington en su texto. Y personalmente, ¿no? Como Dani Trujillo, me encanta esta metodología para procesos con burocracia elevada. Y para procesos administrativos, por ejemplo, que tengan mucha burocracia, una metodología realmente buena. Lo trato de abordar en mis cursos, sí, con CDPN. Cuando tengo burocracia, trato de aplicar este método. ¿Por qué? Porque me da herramientas, me da perspectivas de eliminación rápida de burocracia. ¿Ya? Son las perspectivas de lo que he podido manejar y que les estoy comentando. Existen muchas más metodologías y herramientas que están a su disposición, pues lógicamente en los diferentes textos. He puesto un ejemplo, ¿no? Lean Manufacturing. Los libros actuales ya hablan desde hace muchos años del 7+1, ¿no? Eliminar los factores generadores de improductividades, ¿cierto? Los llama desperdicios o despilfarros. Y categoriza estos despilfarros y los elimina, ¿no? Trata de gestionar eliminándolos o reduciéndolo, lógicamente su impacto. Y las herramientas para mejorar procesos, una vez que yo selecciono la metodología, puedo utilizar herramientas como Pareto, como diagrama causa-efecto, hojalita de chequeo, diagrama de flujo, histograma, dispersión, gráficos de control, etcétera. De igual forma, ustedes tienen muchas herramientas más disponibles en los diferentes textos asociados a calidad y procesos. Un ejemplo que manejamos en los cursos, por ejemplo, Pareto. Si en una línea de producción tengo 10 problemas,
bueno, atacar los 10, realmente muy difícil, a menos que usted tenga el tiempo y los recursos, ¿cierto? Usted tenga el dinero para invertir ese mejoramiento. Entonces, genero un Pareto que me permite identificar lo vital, y sobre lo vital yo trabajo, y ahí voy a tener un impacto realmente considerable generalmente en el mejoramiento de mi proceso. He puesto algunas láminas para que ustedes puedan citar, histograma, ¿no? Ver cómo está distribuida la variable de calidad, por ejemplo, que estoy monitoreando, puede ser peso, tiempo de atención al cliente, etcétera, y las gráficas de control. He colocado eso porque ahora el control estadístico de los procesos, ¿verdad? Genero estas gráficas y monitoreo mi proceso a través de esas fórmulas en el tiempo, cómo evoluciona. Y esto ya tiene un poquito más de requiere un conocimiento estadístico un poquito más profundo para generar estas gráficas. No tanto, pero sí, ya conceptos asociados a fórmulas y estadística de variabilidad de los procesos. Les agradezco mucho, he tratado de cubrir estos temas, pues en realidad a través de los cursos del CGPN pues hacemos un detalle de cada temática. Les agradezco mucho su asistencia, espero haber llegado a ustedes con este conocimiento. A continuación pues vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Muy buenas tardes. Les saluda Marcela Peñerrera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Dani, tenemos nuestra primera pregunta. ¿Los procesos solo van implementando para empresas de producción o se puede aplicar en alguna otra empresa? Muchas gracias por la pregunta. A ver, la gestión por procesos es una temática general. Es para cualquier tipo de empresa, sea pública o privada, o sea de ambiente comercial, industrial o servicios. Entonces, la gestión por procesos la van a poder encontrar en cualquier ámbito, ¿sí? Para esto les recomiendo, si ustedes ingresan por transparencia, las entidades públicas tienen valga la redundancia, publicado sus estatutos orgánicos por procesos. Entonces pueden entrar en este momento en Google y poner estatuto orgánico por procesos del ministerio tal, ya, o de la empresa tal, asociada al Estado, y van a encontrar un ambiente de servicios con las herramientas por procesos. Entonces, contestando a la pregunta, pues es una temática general para cualquier tipo de organización. Gracias, Dani. ¿Qué software nos sugiere que es software libre para diagramar los procesos? Muchas gracias, muy buena pregunta. Realmente existe, en la actualidad nosotros manejamos mucho software, ¿verdad? Están disponibles en las web, algunos pagados, otros gratuitos, etcétera. Algunos, por ejemplo, voy a citar ejemplos nada más, ya depende de cuánto deseen invertir o si quieren software libre. Por ejemplo, tenemos Visio de Microsoft, ¿cierto? En Microsoft Visio tenemos que ahora ya tiene la parte de ANSI, tiene también BPMN, etcétera. Visagi, otro programa, por ejemplo Visagi, ustedes lo pueden, por lo menos para probar, lo pueden descargar de forma gratuita. Tiene, lo bueno de Visagi es que tiene también un modelador de procesos, un simulador de procesos. Podemos ahí graficar en BPMN, la interfaz es bastante buena, me agrada, visual, la parte de colores y la herramienta como tal, muy fácil de utilizarla, ¿sí? Entre otros programas, si están en la parte de sistemas de Scrum, también tenemos simuladores de procesos, entre otros. Recomendar uno directamente no sería muy prudente, ¿verdad? La idea es que genere un diagnóstico de su organización y en base a lo que usted necesite y a lo que usted maneje, elige el programa. Si requiero yo ANSI, por ejemplo, a mí personalmente como Dani Trujillo me agradaría manejar Visio. Si elijo BPMN podría manejar Visio o Visagi, ¿verdad? Etcétera. Eso es, estimado. Gracias. Lilian nos pregunta, ¿cómo sé qué metodología debo seleccionar para la organización? Muchas gracias. Mira, las metodologías, no hay una receta estándar para seleccionar. Lo que tienes que hacer es un diagnóstico de tu organización, el diagnóstico, y en función de ese diagnóstico se selecciona la metodología. Personalmente, ejemplo, si yo hago un diagnóstico, yo trabajo en una empresa de servicios, con mucho proceso administrativo, y encuentro que hay mucha burocracia, yo elegiría, por ejemplo, MPE. Un ejemplo nada más, académico. Si yo voy a una empresa de producción y veo que hay mucho desperdicio, mucho reprocesamiento, exceso de movimientos en el personal, etcétera, sería bueno aplicar, por ejemplo, el LEAN.
¿ya? Si voy a otra empresa y veo que hay mucha variabilidad en atención al cliente, mucha variabilidad en mis procesos, etcétera, de producción, por ejemplo, podría implicar yo el Six Sigma. Si cada una tiene su filosofía, aquí las hemos visto solo para conocerlas, ¿verdad? Eso, pero por ejemplo en los cursos nosotros abordamos esas temáticas y brindamos información sobre qué tiene cada una y ejemplos de cada aplicación de cada metodología. Entonces esa es mi recomendación, realizar un diagnóstico y en función del diagnóstico eliges tú la metodología. Puede que haya dos empresas de un mismo sector, ¿cierto? Dos empresas que tienen capacitación, por ejemplo, pero con diferentes problemas. La una tiene variabilidad en los procesos y la otra en cambio tiene burocracia en sus procesos. Entonces cambia la metodología de aplicación. Eso es, estimada. Espero haber solventado tu inquietud. Daniela nos pregunta, esta es nuestra última pregunta, ¿la capacidad máxima del recurso se refiere a la capacidad máxima de producción o a la capacidad máxima de materias primas que puedo tener? Muchas gracias. Se refiere al recurso. Miren, el ejemplo del indicador es del recurso. Por ejemplo, yo compro una máquina selladora. Ya selladora, por ejemplo, para fundas de chifles o selladora para algún envase, ¿verdad? Y resulta que en el manual, en el dato de placa, me dice que esta máquina puede sellar 1000 productos en 1 hora, un ejemplo. Esa sería la capacidad máxima del recurso. Sí, no materia prima. Porque tal vez yo compro esa máquina, pero yo hago 10 por hora. Solo 10 sellados por hora. Entonces está subutilizada mi máquina, ¿verdad? Esta es para capacidad del recurso como tal, de la maquinaria, del personal asociado, etcétera. No es nada de materia prima. Gracias por la intervención de Dani en nuestro 11º webinario gratuito 2018, Administración por Procesos. Para finalizar, vamos a darles a conocer nuestros cursos relacionados al área de la temática del webinario. Administración por Procesos. Auditor interno de sistemas de gestión integrados, norma ISO 9001-2015, ISO 14001 e ISO 45001. Implementación de un sistema de gestión integrado. Agradecemos su participación, esperamos que haya sido de su gran aporte para su desarrollo profesional. Para finalizar, les extendemos la invitación a participar en la primera edición 2019 de nuestros cursos que inician el 15 de enero 2019. Para mayor información, le invitamos a visitar nuestra página web. Gracias por su presencia. Nuevamente, gracias a Dani y a ustedes por su asistencia. Para obtener su certificado de asistencia al webinario, recuerde que usted debe cumplir los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace del cuestionario se va a encontrar en donde ingresaron al webinario. De igual forma, les invitamos a completar la encuesta de satisfacción. El enlace se encuentra en la sección del chat. Gracias y muy buena tarde.